Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio, así como el día de hoy no es martes, de hecho hoy es jueves, es una transmisión un tanto diferente, un tanto especial. Principalmente porque transmitimos en jueves, el martes hubo un problemita técnico, pero seguimos aquí, no pasó de semana, entonces este programa sigue siendo semanal y sigue siendo para ustedes. Y me encuentro aquí con mi compañero Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique, aquí. Muy emocionados por el programa del día de hoy. Es un programa muy interesante, es un programa pues bastante especial para nosotros porque nos emociona el Bastante. programa del día de hoy. Nos emocionan los invitados que vamos a tener el día de hoy y nos emociona que ustedes nos manden preguntas, nos manden comentarios y ojalá tengan la oportunidad de escuchar a las personas que hoy nos van a acompañar. Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece, Jesús? Sí, para pues ya entrar de lleno al tema y presentar también a los invitados, pues damos tal cual la introducción. El día de hoy nos están acompañando a la distancia, lo cual también es algo nuevo y que nos Sí, tiene así como que un poquito destanteados en el programa, pero pues que está bastante chido. Ella es Daniela Gómez, que es representante de DKT México aquí en Jalisco. Y también nos acompaña el doctor doctor Francisco Francisco Morales, Morales, que tiene exactamente. un currículum y una preparación pues muy interesante, Bastante. y sobre todo importante. O sea, de hecho creo que por eso me emociona el tema del día de hoy, porque creo que es un tema que aunque ya está sonando, creo que no está sonando de la manera adecuada en muchos hombres. Entonces el día de hoy creo que es importante tocarlo. Dándoles un poquito más de contexto, ¿qué es DKT? Bueno, ¿se han comprado condones Prudence? DKT es digamos, una organización que, pues, su mayor chamba es la de, pues, su misión como tal es que la salud sexual y reproductiva sea un hecho en México, prácticamente. Y una de las, pues, digamos, uno de sus puntos fuertes es, pues, sus campañas fomentan el uso del condón, ¿no? Ujú. Y pues DKT tiene como aliado a la marca Prudence. Actualmente, Muy buenos condones. sí, Patrocínanos. actualmente aquí en México tienen, si no me equivoco, 9 productos anticonceptivos. Entre ellos, pues, los condones masculinos, los condones femeninos. Pero pues tienen una misión muy, muy interesante y pues tienen también un peso muy, muy grande en la cuestión del mercado de condones aquí en México. Exactamente. Cuando entra DKT, pues tenían, de hecho, cuando entra aquí DKT como tal a México, el condón o el mercado de condones iba descendiendo un 11%. O sea, entonces han hecho una chamba muy, muy interesante porque pues el mercado se ha incrementado, ha creciendo y bueno, el resto, como dicen, es historia, ¿no? Pero Sí, sí tienen una misión muy, muy interesante, sí tienen pues un proyecto muy, muy chido, muy, muy tirándole a la gente joven, sobre todo, que creo que ya lo habíamos mencionado en algún programa de cómo las enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes actualmente están como a la orden del día. así es. Entonces están apuntando mucho a ese mercado y pues a darle, ¿no? Tienen un proyecto muy, muy interesante. Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno ya con los invitados? Muy buenas noches, Daniela, doctor Francisco, ¿cómo están? ¿Nos Adelante, escuchan? Daniela, buenas noches. Sí, adelante, sí lo ¿Qué escuchamos. tal? Perfecto.
Hola, Pues buenas bueno, noches. buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí esta noche. De verdad nos encanta tenerlos aquí como invitados, sobre todo para este tema que, pues como lo mencionó mi compañero Jesús, es muy importante. Bueno, creo que la vasectomía es algo, eh, pues es un concepto un tanto nuevo, sobre todo en el sector joven de los hombres, y sobre todo es un poco como que abre muchas puertas a muchas posibilidades a una planificación familiar y una vida sexual muy distinta a la que estamos acostumbrados. No sé qué opinan al respecto. Sí, efectivamente, primero que nada, un gusto, gracias por la invitación, gracias Daniela por estar aquí presente, DKT como siempre presente por ahí en los mejores eventos. Y efectivamente la vasectomía, como bien lo comentas, pues hoy en día es un tema que interesa muchísimo más a muchos hombres, principalmente por todos los mitos y creencias que se tienen a través de este método en la sociedad. Y bueno, pues para eso están estos programas. Agradezco infinitamente la oportunidad de platicar un poco con el auditorio y bueno, resolver las dudas en cuestión a vasectomía. Excelente. Dani, ¿tú qué nos puedes platicar de este tema? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta, pues, digamos, en esta experiencia de promoción de este tipo de métodos? Hola, pues igual antes que todo agradecer el espacio, agradecer la invitación y pues también como siempre, la disposición del doctor Francisco Morales, que ya tenemos un buen tiempo colaborando con él. Y pues justo como ustedes ya lo introducían bastante bien, DKT, el principal objetivo que tiene es facilitar o digamos ampliar el acceso a la cuestión de la anticoncepción, ¿no? No solo a la información, sino también, digamos, que abarcar el círculo completo en cuanto a que no solo es suficiente tener la información sobre los métodos, sino también que yo pueda saber a dónde ir, ¿no? O sea, de que sepa yo de opciones seguras donde yo pueda obtener el servicio, pero también, claro, que estén a mi alcance hablando de lo económico, ¿no? Entonces, justo lo que tiene DKT, como también ya lo mencionaban, una de las grandes marcas es Prudence y así toda la gran diversidad de productos que maneja como organización. Justo la idea es que digamos, se ofrezcan a un costo accesible para que se pueda tener realmente un acceso tangible, ¿no? Para las personas. Entonces, en este sentido, claro que incluir la vasectomía es totalmente necesario como parte de la gran gama de anticoncepción que hay. Si bien la gran mayoría está enfocada a las mujeres, creo que justo parte de poner sobre la mesa el tema de la vasectomía y visibilizarlo con información que justo provenga de especialistas en el tema es totalmente importante, ¿no? Para poder abrir más cancha a lo que ya existe y también como mostrar o visibilizar las demandas y las necesidades que están, ¿no? Sobre todo en la población de varones, en este caso hablando de la vasectomía. Entonces, pues nosotras, si bien yo estoy aquí como representante de la zona de Guadalajara, también sepan que somos un equipo y que hemos aprendido bastante en colaboración también con el doctor Francisco y su equipo profesionales de la salud, ¿no? Excelente. Creo que, fíjate, Daniela, que mencionas bueno, yo me quedo con dos cosas muy importantes. Una es la creencia que se había tenido desde hace muchísimo tiempo, al menos hasta hoy, que los métodos anticonceptivos eran una incluso responsabilidad femenina, el realmente tenerse que cuidar muchísimo más que un hombre. Pero de repente llegan este tipo de métodos que pues incluso son hasta más accesibles, como la vasectomía. Y bueno, como lo mencionábamos, creo que cambia el panorama completamente. Y también lo que mencionas de la accesibilidad, porque precisamente ahorita hay campañas por parte de DKT, es esta jornada de la vasectomía gratuita, que es algo que también me gustaría muchísimo poder abordar, sobre todo para poder promocionar esto y que pues la audiencia también sepa que pues está esta posibilidad, al menos aquí en Jalisco, ¿no? Sí, claro. Justo algo importante, y ya también el doctor nos platicará un poquito más a fondo, pero algo importante es que en noviembre se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía. Esa es la razón, una de las razones principales para que se realicen estas campañas. Y justo DKT en colaboración con el doctor y su gran experiencia,
pues la idea es ofrecer este procedimiento de manera gratuita, obviamente esto sin que permee pues en la calidad del servicio, ¿no? También como decían, en este caso el doctor Francisco es reconocido como uno de los vasectomistas más importantes, no solamente del estado de Jalisco, sino también del país. Entonces eso garantiza que los usuarios que accedan a este servicio que estamos ofreciendo de manera gratuita, pues se lleven con una experiencia realmente satisfactoria. Y en este momento justo parte de las jornadas, las fechas que nos quedan ahora disponibles son el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues seguirnos en redes sociales, ahí van a poder encontrar también nuestro número de WhatsApp, donde pueden escribir sin problema para más información y agendar cita, adelantándome también un poco como a la promoción de las redes, Claro. Pero es justo en este sentido del acceso, ¿no? De dónde podrán encontrar la información, además de obviamente el contacto con el doctor, que tiene como toda esta también la red pues de los servicios que él de antemano ya ha ofrecido por mucho tiempo en el estado, ¿no? Súper bien, súper bien. Bueno, ya entrando de lleno a lo que es el tema de la vasectomía, yo sí le quería preguntar al doctor, ¿cómo surge, digamos, su interés para, pues, adiestrarse y especializarse en este procedimiento, siendo que, pues, es un procedimiento, como mencionaba Enrique, que podrías considerarse relativamente nuevo, reciente, pero sobre todo, no sé, enfocado como a la cuestión de la demanda, de dónde nace pues, su interés en especializarse en este procedimiento? Bueno, específicamente y respondiendo a tu pregunta, por ahí del año 2014 aproximadamente, yo entro a trabajar a la Secretaría de Salud Jalisco, donde ingreso precisamente como supervisor estatal en los métodos de planificación familiar. Dentro de esas actividades me tocaba eh, vigilar o supervisar algunos centros de salud del estado de Jalisco y me di cuenta que existía un programa dirigido, obviamente, único y exclusivo hacia los varones, ¿no? Llama la atención, como bien lo comentaban antes ustedes y bien lo comentaba Daniela, casi todos los métodos anticonceptivos son dirigidos hacia la mujer y eso de cierta manera, pues resulta un poco desigual, dejarle esa responsabilidad mayúscula todavía de un embarazo a las mujeres y posteriormente del cuidado y protección de los bebés, así como del desarrollo y crecimiento de los mismos. De ahí precisamente surge esa pequeña pregunta incógnita de decir, bueno, pues si existe este tipo de procedimientos y existe un programa exclusivo en México donde te pueden ofertar los procedimientos, pues qué mejor que no pertenecer a él, ¿no? Cuando me di cuenta que el grupo era reducido, porque en realidad somos pocos los médicos certificados a nivel nacional en esta técnica, estamos hablando que en Jalisco existen no más de 24 médicos con certificaciones nacionales por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM y principalmente por el Centro Nacional de Equidad de Género, que es quien genera este tipo de cursos y adiestramientos especiales para los médicos que deseen abordar estos temas. Es entonces cuando decido precisamente involucrarme y conocer un poquito más acerca de la metodología que corresponde y es por ello que bueno, pues tomo el adiestramiento aquí en Guadalajara, Jalisco, para posteriormente en el siguiente año colocarme en un módulo de atención único y exclusivo para el varón y obviamente generar las cifras que hoy en día generamos en el estado, que han sido mayúsculas. Desde el 2016 se me ha catalogado como el médico con la mayor producción de vasectomías en toda la República Mexicana, que es algo que nos tiene muy contentos. Y que Jalisco también, Jalisco ocupa un lugar muy importante, ya que es el estado que más produce vasectomías ya durante un largo tiempo, ya de casi 12 años siendo primer lugar en la cantidad de producción de vasectomías en toda la República Mexicana. Y comentarles que relativamente, por ahí en los comentarios, no es una técnica relativamente nueva, es una técnica que se viene desarrollando desde 1987, que se introduce al estado de Jalisco y que posteriormente se instaura uno de los primeros módulos. Es entonces, por ahí de 1994, donde se aplica el primer módulo de atención y desde entonces precisamente se otorga este tipo de procedimientos. Le ha faltado difusión y la gente que conozca
de estos métodos, pero es un método que no es relativamente nuevo y que ya tiene algo de tiempo en el estado. Vaya. Está bastante denso, sobre todo lo que menciona, doctor, de que pues únicamente hay 24 doctores certificados en este procedimiento en todo el estado. No me quiero imaginar la cantidad que hay en otros estados, ¿no? Con quizás un poquito de menor difusión o de menor enfoque en este sentido. Creo que también esto que menciona al final de que pues no es un procedimiento relativamente nuevo, es muy interesante porque pues sí, precisamente pues entra este factor, ¿no? De que le falta esta difusión, de que le falta también el interés en los varones, pues tal cual, por entender y aprender un poquito más sobre responsabilidad, sobre todo. Creo que también este es un mito o una falsa creencia que se estuvo formando alrededor de la vasectomía, precisamente que es algo nuevo, cuando no realmente no. Y bueno, creo que también bueno, este espacio funciona o podríamos hacerlo funcionar para, pues, derrocar algunos otros de estos mitos, ¿no? Algo que yo quería preguntarle, también, que esto también es más personal, porque pues yo también durante varios meses estuve preguntándome, ¿será la vasectomía la mejor opción para mí, para mi planificación sexual? Y así como se lo digo directamente, doctor, ¿la vasectomía es reversible o no? Porque de repente hay muchos portales en internet, muchas fuentes de información que unas dicen que sí, otras dicen que no, otras dicen que quizás, y no sé, la verdad es una duda genuina que me tiene, pues sí, con esta interrogante. Sí, fíjate que es bien importante aclarar ese punto. La vasectomía sí es un método que puede ser reversible. Okay. Es bien importante que toda la población y el auditorio conozca que no es el fin ni el objetivo principal. Una vasectomía está diseñada para las personas que han generado una paternidad satisfecha o que inclusive no han generado una paternidad, sino por el contrario, no desean tener hijos en su vida y que también es muy válido. Entonces, es el método indicado. ¿Cuándo considerar que es lo correspondiente? Bueno, si hablamos de efectividad, la vasectomía sin bisturí genera una mayor efectividad que una cirugía para una mujer. Estamos hablando de una salpingoclasia o de una oclusión tubárica bilateral, comúnmente conocido precisamente como OTB. La vasectomía nos brinda un porcentaje mayúsculo de protección. Estamos hablando que tenemos un 99.9% de efectividad. Cada individuo y cada familia tiene sus objetivos hablando en temas familiares. Y cuando estamos hablando de un tema definitivo, pues sí podemos hablar que la vasectomía es el método ideal, con menores costos y con mayores beneficios para la pareja, porque más allá de evitar un embarazo, estamos hablando de que genera bienestar en la familia, genera mejores economías y obviamente permite el buen y el adecuado desarrollo dentro del núcleo familiar. Es muy importante comentarles a los pacientes, tomando el tema de la pregunta de si es reversible, sí, como les comento, es reversible, pero es bien importante que conozcan que los primeros 5 años tenemos hasta un 75% de efectividad en una reconexión quirúrgica. A esta reconexión quirúrgica se le denomina vasostomía y es la intervención de los conductos deferentes a fin de volverlos a unir. La vasectomía lo que hacemos es interrumpir el paso de los espermas a través de estos conductos. Entonces, las reconexiones sí son posibles, tienen mayor eficacia dentro de los primeros 5 años postoperatorios y sí se puede volver a generar embarazos después de haberse operado. Que como bien lo comenté al principio, no es el objetivo principal, para eso existen métodos temporales como los disponibles en DKT, que tenemos o que tienen más de 9 métodos disponibles para las mujeres, pero que también existe la posibilidad de generar, en este caso, métodos definitivos como la vasectomía con sus múltiples beneficios. Excelente, muy, muy informativo. Muchísimas gracias por... Y qué bueno aclarar porque, como mencionaba Enrique, hay muchas fuentes de información que toman como plazo los 10 años, ¿no? Entonces, ya teniendo esto en cuenta como de la reversibilidad, sobre todo la efectividad de poder ser reversible dentro de los 5 años, pues es como información más, ¿no? Para tomar una decisión informada en ese aspecto. Claro.
Daniela, yo te tengo también otra pregunta, también para poder combinar esta parte también de la difusión de este tipo de métodos anticonceptivos. Tú, pues desde esta perspectiva que tienes también trabajando y colaborando con DKT México, ah, ¿qué consideras como principal o como más relevante al momento de que se hacen este tipo de campañas de difusión y concientización respecto a la vasectomía? Y pues creo que un poco como estuvimos platicando durante la semana, Enrique, Ujú. creo que gran parte del trabajo que hemos intentado hacer y justo siguiendo la misión que ya mencionaban ustedes de la organización de KT, pues justo es lograr que el ejercicio sexual sea desde el placer y desde el autocuidado, ¿no? O sea, generalmente lo que nos inculcan respecto al ejercicio de nuestra sexualidad es desde el miedo, desde la prohibición, desde un montón de mitos, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando en este ratito. Entonces, algo que hemos estado intentando combatir y que creo que sí hemos logrado contribuir a eso es a tumbar esos mitos y más bien cambiarnos al otro lado, ¿no? A lo positivo, a que yo sepa qué es lo que sí puedo hacer, cómo puedo disfrutar y entonces a partir de eso procurarme desde el autocuidado un ejercicio también, digamos, saludable, ¿no? Ok. En ese sentido, creo que sí es bien importante también considerar que en el caso de los varones, y ya no sé si ustedes me dejarán mentir, pero generalmente lo que en la cultura se nos enseña o se les enseña es justo que no hay tanto esta cuestión del autocuidado, ¿no? O sea, de pronto creo que hay más casos de varones que posponen un montón, no sé, su asistencia al médico, ¿no? Para alguna revisión, que de pronto como que aguantan más y niegan el que realmente les está pasando algo, hablando de su salud y hablando de una salud integral, pues no solo refiriéndome a cuestiones físicas, sino también mentales, ¿no? Psicológicas, emocionales, relacionales. Entonces creo que son factores bien importantes a considerar cuando nos dirigimos a varones y también en lo personal puedo decir que me sorprende mucho y me ha gustado mucho trabajar con varones en los procedimientos de vasectomía, ¿no? O sea, de pronto poder escucharles el motivo por el que están eligiendo, de pronto verles en el consultorio acompañándose, ¿no? O haciéndose bromas y dándose ánimo para que justo superen como este miedo a partir de los mitos hacia la vasectomía y más bien se quedan como visualizando a los pacientes que ya van saliendo y que salen caminando y que salen diciendo que no les dolió, ¿no? Entonces es una experiencia bastante grata en ese sentido, el poder conocer un poco más el cómo específicamente los varones visualizan la cuestión de su sexualidad y por lo tanto el cuidado, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante a considerar para poder sensibilizar a la población conformada por varones y que realmente les llegue el mensaje, ¿no? Y creo que lo importante para mí desde un primer momento es justo como lo han estado diciendo, el tumbar estos mitos, ¿no? Porque justo podrán decidir, pero creo que también lo importante es que sea una decisión informada, ¿no? Que sea una decisión conscientemente elegida a partir de tener o las herramientas necesarias para esto y que no sea más bien desde los mitos o desde el miedo, ¿no? Excelente. Sí, sí, y fíjate, esto es muy, muy importante porque como dice Daniela, sí creo que se nos educa en la sexualidad como desde el miedo, desde la culpa, desde el cuídate para que no te pase y no cuídate para disfrutar, ¿no? Ajá. Que creo que es lo que DKT tiene siendo ya unos años con sus campañas. Y eso es súper importante, ¿no? Porque como dice Daniela, el ir, oye, güey, me acompañas, me voy a hacer una vasectomía y la chingada, o sea, también como esta, o sea, entra como en esta cuestión afectiva de entre hombres, decir, güey, ¿me puedes acompañar? O sea, y no necesariamente porque tengas pareja o no quieras tener hijos, o simplemente es porque, güey, pues hoy por hoy no quiero tener hijos y es como el método más eficaz, ¿no? Claro. Y como dices, es súper importante tomar la decisión de manera informada y no como, sí, chinga su madre, vamos a hacernos una vasectomía. Doctor, en los comentarios de aquí del Facebook Live nos están haciendo un par de preguntas. Eli Hermilio Magaña Tableros pregunta, ¿qué tan cierto es que se han dado casos que después de la vasectomía salen parejas embarazadas porque aún quedan ciertas cantidades de semen? Aunada a esta pregunta, él menciona,
¿Debe de haber una ventana de tiempo para esperar tener relaciones y evitar esto? No sé si es un mito o si realmente ha pasado. No, efectivamente es una muy buena pregunta. Es algo que tenemos que tomar en cuenta y que se les debe especificar muy bien a los pacientes. Todo procedimiento de vasectomía requerimos nosotros 30 eyaculaciones posteriores o haber pasado 3 meses de haberse operado. ¿Por qué esta situación? Anatómicamente los hombres tenemos alrededor entre 25 y 30 centímetros de conducto deferente. Esto va en relación a, a la altura de cada hombre, ¿no? Ok. ¿Por qué lo hacemos? Este estudio se le denomina, nosotros tenemos que corroborar el ya no acceso de los espermas hacia el meato urinario a través de este estudio denominado espermatoconteo. Este espermatoconteo nos permite visualizar bajo un microscopio la existencia o no de espermatozoides. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues cuando el paciente ya se haya vasectomizado y haya eyaculado más de 30 veces o hayan pasado más de 3 meses de haberse operado. Cuando estas dos vertientes suceden, en el estudio arroja un resultado de ausencia de espermatozoides. ¿Qué pasa? Pues los hombres somos un poquito más decidiosos y la gran mayoría de los hombres omite o da por hecho que su vasectomía pues es eficaz. Esto en un término de un lapso corto, ¿no? Que la gran mayoría de los hombres omite hacerse este estudio y sí efectivamente hemos tenido casos donde vuelven a embarazar a sus parejas, pero porque todavía tenemos cartuchos disponibles, que es algo que les insistimos y les decimos que deben de cuidar, pero desgraciadamente en algunas ocasiones se omite. Y en algunas otras, un poquito más esporádicas y raras, es que el paciente pueda tener 3 conductos. Regularmente ubicamos 2 porque tenemos dos testículos y Ok. ubicamos 2 conductos, 2 mangueritas que transportan nuestro esperma, izquierdo y derecho. Sin embargo, hay alteraciones anatómicas como la existencia de un tercer ducto que no me voy a dar cuenta hasta que efectivamente el paciente no realice este estudio. O en un tercer caso, que de manera fisiológica nuestro cuerpo pueda llegar a reconectarse estos ductos aún habiendo cortado 1 centímetro de cada uno de ellos, ¿sí? Ok. Por eso es de manera importante y crucial que el hombre después de haberse operado realice este estudio llamado espermatoconteo para evitar sustos o consecuencias posteriores, porque el hombre después de haberse operado sigue teniendo la posibilidad de embarazar hasta un término de 3 meses o 30 eyaculaciones, como ya lo comenté al principio. Ok. Sí, fíjese, justamente tenemos un comentario en el en vivo respecto a la reconexión por cuenta del órgano. Ujú. Que comenta aquí, Germán Sastre, ¿es reversible voluntariamente o también pasa que se restaure el órgano por cuenta propia? ¿Qué tan común es esto, doctor? Que el órgano se regenere como tal. Sí, es bien importante comentarles porque de ahí precede la importancia y la efectividad de la vasectomía. En un momento, al inicio de la plática, comentamos que la vasectomía tiene el 99.9% de efectividad, pero está documentado que 1 de cada 100 pacientes puede generar una reconexión fisiológica. Estamos hablando de que el cuerpo pueda volver a conectar estos ductos de manera autónoma, como cuando nos abrimos la piel por cualquier herida, ¿no? Ujú. Que eso es algo muy normal. Pero, ¿qué vamos a comparar o cuál es la comparación? De cada 10 mujeres operadas de una oclusión tubárica bilateral, una va a fallar. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de 101, o si lo elevas a mayor escala, vas a tener de cada 1000 hombres, 1 o 10 pacientes de 1 a 10 pacientes puede tener una reconexión fisiológica, que es algo en términos médicos, a lo mejor no meternos tanto en ese sentido porque no lo conoce la gran mayoría del auditorio, pero las escalas de evaluación en cuanto a la efectividad de los métodos anticonceptivos se evalúan a la escala de Pearl. Esta escala de Pearl, la vasectomía, tiene menos del 0.1%, menos de 3, cuando una oclusión tubárica bilateral te da una escala de Pearl de hasta 5, ¿no? Entonces, es bien importante comentar eso y con muy buenas preguntas porque es básicamente a las dudas que tiene en este caso la población en general, principalmente el sexo masculino. Sí, efectivamente son, creo que dudas
que pues pueden ser un tanto comunes o no, pero creo que son sobre todo dudas genuinas porque realmente no se habla ni siquiera en el marco de la educación sexual. No es un tema que se toque mucho y sobre todo en sí la anatomía y la fisiología masculina no es algo que realmente se tenga muy en cuenta, sobre todo en el métodos anticonceptivos y en la cuestión de la reproducción. Esto también me lleva a preguntarte, Daniela, am, en el sentido, de nuevo, de las campañas de información. Por ejemplo, tomamos el caso de Prudence, que pues sabemos, sobre todo aquí en México, que tienen campañas muy creativas de repente, que hay campañas que realmente dan como en el clavo al momento de promocionar, en este caso, condones. Al momento de promocionar la vasectomía, ¿qué crees que haga falta o cuál crees que deba ser el paso a lo que los medios deban de hacer para que realmente se normalice este tipo de charla? Pues creo que, bueno, gran parte de lo que se ha realizado sí tiene que ver o va en el mismo sentido y en el mismo humor que las campañas de Prudence, como lo mencionas, ¿no? O sea, se ha intentado manejar el tema de la vasectomía y promocionarlo y difundirlo con el mismo toque justo de la diversión y de poder hablar de la sexualidad de una manera abierta, pero también objetiva, ¿no? O sea, que sea divertida no ha implicado que, o no ha impedido más bien que difundamos información objetiva, actualizada, segura, ¿no? De calidad. Entonces creo que seguir con esa línea ha ayudado bastante, o sea, justo hablando, por ejemplo, específicamente del mes de noviembre, y también el doctor podrá compartirnos un montón de experiencias más sobre esto, pero justo es todo digamos, un programa y un movimiento a nivel mundial, entonces también se hacen un montón de videos, un montón de difusión, ¿no? O sea, de pronto también saber que quizá no ha sido lo suficiente en el sentido de que todavía hay un montón de gente y específicamente varones que siguen teniendo la necesidad, ¿no? de saber sobre este método, pero creo que el seguir abriendo espacios justamente como este sigue siendo importante, ¿no? Para poder también dejar esa información a la mano. Y algo también que me venía a la mente justo hace un rato escuchándoles y pensar en la duda de muchos hombres sobre si la vasectomía es reversible, creo que habla mucho de la necesidad de tener más opciones de anticoncepción para los varones, ¿no? Exactamente. O sea, el contar solamente con condón y vasectomía, ¿no? O sea, yéndonos desde un método como el condón, que es utilizado ya en el momento y solo ya en ese momento, y pasarnos a otra segunda opción que es vasectomía, que justo es bajo la idea de que es permanente, deja creo que un gran hueco en el medio, ¿no? Entonces también importante seguir abriendo espacios, pero también creo que yo invitaría mucho a los usuarios a eso, a que exijan y le den más seguimiento como a esa necesidad de tener más opciones, digamos, quizá temporales o a corto, mediano plazo, para poder abrir también la gama de opciones a las que pueden acceder, ¿no? Sí, súper bien. Porque, fíjate, hubo un fenómeno ahí medio interesante al principios de este año, finales del anterior, que se anunció la inyección anticonceptiva para hombres, que se supone iba a llegar la primera mitad, o por lo menos en junio de este año, y pues, bueno, COVID y todo se atrasó, ¿no? Todo se atrasó. Pero fue un fenómeno interesante porque sí viste, o al menos yo vi en mis redes sociales, que muchos hombres sí estaban interesados en un método alternativo, ¿no? O sea, también creo que cabe aclarar que pues este tipo de métodos como la vasectomía o la inyección o el gel, pues van muy acorde como a la cuestión de planeación familiar, ¿no? O sea, no significa dejar de usar condón para siempre, porque el condón tiene otras ventajas que estos métodos no tienen, ¿no? Pero voy a interrumpirte un poquito, claro. Jesús. Vamos a hacer una reconexión aquí en el chat de Zoom, bueno, en la videollamada. Claro que sí.
para que pues tanto el doctor como Daniela puedan volverse a conectar aquí una vez que se termine el tiempo. Y pues en este inter voy a aprovechar también a comentarle a la audiencia que pues una de las ventajas de estar en vivo y en directo a través de Facebook Live es que pueden dejarnos sus comentarios, así como ya lo estuvieron haciendo algunos de ustedes, a los cuales les agradecemos muchísimo. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta para el doctor, para Daniela, para nosotros, respecto a DKT, respecto a algunos mitos de la vasectomía, siéntanse completamente libres de hacerlo y nosotros vamos a estar gustosos de leer sus comentarios. También pueden compartir en vivo, pueden, pues bueno, estarlo compartiendo en todos lados, haciendo spam ahí. Y bueno, vamos, creo que ya estamos conectados nuevamente, entonces vamos a retomar el tema que estabas diciendo, Jesús, de que realmente este tema del gel y de la inyección sí generó como este boom de pues nosotros como hombres decir, ok, pueden existir más métodos, pero ¿cuándo van a llegar? ¿Cómo van a ser? ¿Qué tan efectivos van a ser? ¿Tendrán incluso efectos secundarios? Realmente es información nueva y son métodos nuevos que, créeme, bueno, al menos yo estaría gustoso de probar, pero no sé, creo que todavía genera ese cierto miedo de decir, o ese como, no sé, es algo muy nuevo. Creo que al menos ahorita igual nos pueden comentar nuestros escuchas, porque al menos mi mayor temor, digamos, dentro de la sociedad, es que estos métodos se tomen como métodos anticonceptivos ya. O sea, Okay. que quienes, nosotros como hombres, digamos, me voy a hacer la vasectomía, me voy a inyectar el gel, lo que sea, y no entendamos que es anticonceptivo y ya. O sea, que el único método de barrera contra enfermedades es el condón. O sea, creo que ese es mi miedo principal. Claro. Porque si ahorita es un problema, hay una cuestión ahí de desinformación, de un poquito como de ingenuidad, voy a decir, respecto al uso del condón. Entonces, digamos, con estos métodos que sí pueden garantizar la anticoncepción, pues creo que el problema podría incrementarse, ¿no? O sea, claro. Pero sí, como, digamos, dentro de esta cuestión de planificación familiar, me parece que sí debemos, como dice Daniela, abogar por que tengamos otros métodos, o sea, dentro del plano, digamos, de lo semipermanente, ¿no? O sea, por ahí tenemos el condón, que es, como dice Daniela, en el momento, la vasectomía, que pues prácticamente garantiza la anticoncepción, pero que tuviéramos algo como en medio, ¿no? O sea, algo que ahorita no, pero en 5 años quiero, no sé, casarme y tener hijos o lo que sea, y poder optar por ese tipo digamos, de soluciones en el momento, ¿no? Así es. No sé si tengan, doctor, Daniel, algún comentario respecto a lo que menciona mi compañero Jesús. Adelante, Daniela. Sí, pues justo lo que a mí me viene a la mente escuchar o sea, lo que me gustaría poner sobre la mesa, creo que es resaltar que en el ámbito de la educación integral en sexualidad está por demás demostrado que este ejercicio justo placentero de la sexualidad, y hablando específicamente de elegir utilizar un método anticonceptivo e incluso elegir utilizar también condón en esta cuestión de la doble protección, no solamente depende de tener información, ¿no? Sino tiene que ver también con todo un sistema cultural, de creencias, ¿no? De cómo elaboramos o cómo hemos construido nuestro propio deseo, nuestro propio ejercicio, nuestra autoconcepción como personas sexuadas, ¿no? Y digamos que ejercemos este placer y esta cuestión de la sexualidad, hablando específicamente del erotismo, de la anticoncepción, de la reproductividad. O sea, es todo un tejido mucho más complejo de lo que implicaría solamente tener la información, ¿no? Porque eso también, escuchándoles, recordaba experiencias que hemos tenido hablando de anticoncepción para mujeres, ¿no? Sobre todo jornadas que se realizan también por parte de la organización con colocación de implantes, de DIUs, y de pronto ha habido lugares donde hemos tenido un montón de interés por parte de los varones para saber de los métodos para sus parejas mujeres, ¿no? Y de pronto en un primer momento eso nos parecía como muy bueno porque era, órale, qué chido que
también que los varones se están interesando por cuidar a sus parejas, ¿no? Pero de pronto también, escuchándoles un poco, nos dimos cuenta que eso lleva una atención también bien profunda en cuanto, claro, si ella ya tiene un método anticonceptivo, yo ya no me voy a ver obligada a utilizar condón, ¿no? Justo en esto que dicen como de desafanarse de la cuestión de cuidarse a sí mismo, pero también cuidar a la otra persona con un método de barrera. Entonces también se necesita mucha claridad, ¿no? En este sentido de sí tener más opciones, pero también desde qué lugar varones lo van a utilizar, ¿no? Viéndome yo también un poquito más incendiaria quizá, sí recuerdo mucho ese revuelo y había mucha duda, inquietud también entre las mujeres de si realmente confiarían en los varones que afirmaran utilizar estos métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, Claro. surgió claro que la duda también de qué tanto estamos listas o qué tanto estamos dispuestas en sí confiar en asumir el autocuidado y el cuidado para con la otra por parte de los varones. Entonces creo que requiere de una educación, intervención, sensibilización mucho más profunda, además de la información y además del acceso a las opciones, ¿no? Exactamente, creo que también lo que mencionas tiene muchísimo que ver con la integridad de salud del varón, como lo mencionabas también al inicio del programa, tanto en que también uno puede estar emocionalmente hacia con su pareja mujer, mentalmente en la cuestión de poder decidir y tomar estas decisiones sobre su propia sexualidad y reproducción. También en la cuestión pues de la salud física también, en esta cuestión de las enfermedades de transmisión sexual. Creo que realmente se necesita esta promoción de salud integral para varones al momento en que se quieren empezar a meter nuevos métodos anticonceptivos. Creo que sí es muy importante eso. También esto me lleva a la siguiente pregunta, doctor, que es algo que también me empezó a surgir desde hace pocos meses. Es la vasectomía. Pues sabemos que es para hombres, pero ¿es para todos los hombres? ¿O hay ciertas restricciones? ¿Cuáles son los requisitos así un poco como a grosso modo o sea, yo como varón de 25 años, que creo que tengo buena salud, ¿puedo llegar a hacerme la vasectomía así como así? ¿O hay ciertos procedimientos y ciertos factores que influyen? Bien, bien la pregunta. Efectivamente, todos los hombres que deseen planificar su familia y que deseen adoptar vasectomía como método definitivo, pues es muy simple. El paciente tiene que ir rasurado en su zona genital, bañado, desayunado, obviamente agendar una cita previa. No ocupamos, es bien importante, no se ocupa ningún estudio prequirúrgico, en este caso ninguna biometría hemática, a menos que el paciente tenga alguna afectación importante, como cuáles. Alteraciones en el factor de la coagulación, que son importantes checarlos, o consumo de antiinflamatorios que puedan generar una inhibición de los factores de coagulación de la sangre. Todos básicamente son operables, diabéticos, hipertensos, a excepción de pacientes que puedan tener alguna tumoración escrotal o hernias inguinales o una enfermedad denominada varicocele o hidrocele, que el varicocele es un aumento en el plexo venoso de la zona genital, y el hidrocele, un aumento de líquido en la cavidad escrotal. Ese tipo de pacientes vamos a tenerlos que abordar de otra manera, obviamente previa atención a su patología, pero sí, todos los hombres pueden ser acreedores al procedimiento con estas indicaciones que ya lo comentamos. Excelente. Ok, súper bien. Buenísimo saber eso. Sobre todo creo que porque también hay esta duda de, ¿y si me pasa algo? ¿Y si no soy apto? Como, no sé, me recuerda un poquito como todo el proceso de la donación de sangre, que te dicen, es que si tienes tales cosas, pues ya no puedes, ¿no? O sea, claro. si tienes una cari, ya chingó. Pero bueno, al menos en esta cuestión de la vasectomía es bastante bueno saberlo y tener en cuenta que, pues sí, puedes realmente ir, hacerlo y ya está, ¿no? O sea, es hasta incluso demasiado sencillo. Sí. Que creo que Es demasiado sencillo y sí. perdón que te interrumpa, y No, efectivamente es precisamente parte de los mitos y de las preocupaciones principales, recordando que en México el hombre funge como principal proveedor de la familia, y una de las principales preocupaciones es cuánto tiempo voy a tener que estar reposando en cama o hasta cuánto tiempo voy a dejar de trabajar, porque de ahí depende precisamente el sustento de la familia. Pues hoy en día la vasectomía les ofrece la oportunidad de que puedan hacerse este procedimiento, que reposen 4 horas únicamente y que al día siguiente puedan incorporar sus labores.
Como toda cirugía tiene algunas restricciones, pero la más importante es que el hombre no cargue nada pesado, a lo menos más de 10 kilogramos de peso durante los primeros 7 días de haberse operado. Y obviamente evitar las relaciones sexuales por el procedimiento que estamos haciendo, los primeros 7 días. Pero básicamente son las restricciones más importantes, pero estamos hablando de que en un día el paciente puede integrar sus labores de manera normal, cosa que no sucede con una mujer, ¿no? Aparte de que es un procedimiento sumamente invasivo y doloroso para ellas, pues que es un procedimiento que implica un reposo de más de 14 días, ¿no? Entonces, esta ventaja ofrece la técnica actual que usamos para este procedimiento, se llama la técnica del doctor Li Shongqiang, precisamente inventada en la provincia de China y implementada en ese país, y es una técnica que nos favorece porque le genera poco dolor al paciente, una pronta recuperación y obviamente pues los resultados son mayúsculos en términos generales. Excelente. Súper bien saberlo, porque sí, como dice el doctor, creo que es de las mayores preocupaciones, no nomás referente a la vasectomía, sino a cualquier procedimiento médico, porque creo que es algo que le preocupa a la mayoría de hombres, ¿no? ¿Cuándo voy a poder reincorporarme, o sea, como a mis actividades? Porque si falta un día de trabajo es menos sueldo y un montón de factores, ¿no? Que no tienen que ver estrictamente con el tema de la salud, pero sí como el cómo vivimos el día a día. Referente a esto, yo por ejemplo, si les soy honesto, sí creo que algo que mencionó el doctor, que mencionó referente a la vasectomía, es que sí le falta difusión. Y ya le preguntaste a Dani como que pues están como tratando de darle este gancho de lo divertido, en el sentido de que pues sea un ejercicio también, obviamente de autocuidado, de tratar de cuidarse para disfrutar en el plano sexual. Pero referente, por ejemplo, doctor, usted que trabaja dentro de pues del programa de planificación familiar, dentro del IMSS, ¿qué tan común es ver a hombres dentro del programa de planificación familiar? No necesariamente obteniendo una vasectomía, pero digamos, pues teniendo consultas de planificación familiar. En términos generales, el hombre es muy común que se sensibilice más hoy en día. Te puedo hablar en términos generales. Tengo la fortuna de trabajar en las dos instituciones. Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también trabajo en la Secretaría de Salud. Y me da mucho gusto decir y pregonar que Jalisco es un estado que tiene una participación significativa en cuanto a adopción de métodos permanentes en planificación familiar, hablando específicamente de vasectomía. Algo bien importante y algo que me gusta comentar es que el IMSS, a pesar de que había introducido antiguamente este procedimiento, se le daba un poco de menos difusión y era algo que causaba controversia porque decir, bueno, ¿por qué utilizar un método temporal que genera repercusiones en la mujer? ¿Por qué no poder hacer algo que incentive al hombre? Es por ello que el Seguro Social aplica módulos exclusivos y únicos para la atención masculina. Una de las principales disyuntivas es que, pues bueno, algunas instituciones por la saturación de servicios era bastante larga la atención e incómoda o inclusive tediosa porque tendrías que estar dando vueltas y estar preguntando y se volvía algo complicado. Hoy en día el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 3 módulos habilitados únicos y exclusivos para la población masculina que desea planificar su familia a través de la vasectomía. Uno de ellos, y el más importante, es el que está ubicado en López de Legazpi, Colón, en la clínica número 34, que precisamente entrará, obviamente, con la difusión y que tiene jornadas quirúrgicas programadas a partir del día viernes, el día de mañana, que es 13 de noviembre, y hasta el día 26 se estará realizando vasectomías. Pero todavía más aún, pues es la gran participación. Vuelvo a tu pregunta. Hoy en día el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene mayor difusión y más aceptación de pacientes. Te puedo comentar que el año pasado tuvimos en ese módulo de Legazpi Colón en la clínica 34 más de 1,280 procedimientos realizados. En comparación con el Hospital Materno Infantil que tuvimos 1,053.
Quiere decir que solamente en esos dos módulos hicimos más de 2,300 procedimientos de vasectomía, que es una cifra pues obviamente muy buena, Sí, pero que claro. sigue siendo baja para la población. Más sin embargo, tenemos esa participación masculina. Súper bien. Sí, sí, de hecho, pues sí, digamos, ya llevándolo a escalas tanto nacionales como mundiales, la cantidad de hombres que optan por una vasectomía, pues es muy, muy reducida, ¿no? Considerando, pues también el número de personas en edad reproductiva y un montón de variables, ¿no? Pero sí le quería preguntar sobre eso porque creo que, como por ahí también mencionó usted y mencionó Daniela, el papel del hombre en la reproductividad ha sido muy, pues a falta de otra palabra, como pasivo. O sea, sabemos que existe el condón y pues lo usamos. O a Ya, veces ni siquiera lo usan. O no lo usas, ¿no? O sea, pero sí creo que ha sido un poquito pasivo. Y creo que aquí es donde sí quiero ahora regresar con Dani, que nos platique un poquito cómo ha sido pues la chamba de DKT para impulsar pues no nomás el condón, sino los muchos métodos anticonceptivos que tienen, pero qué obstáculos se han encontrado, sobre todo en México, que pues siendo un país muy, muy desigual, culturalmente muy, muy diferente dependiendo de la región donde te encuentres. Aquí en Jalisco, ¿qué barreras han encontrado, qué beneficios han encontrado en un público como el que es Jalisco para esta promoción de lo que viene siendo la anticoncepción? Y pues justo en este punto voy a echar mano como pues explicar un poco más sobre los programas sociales que tiene DKT y más allá también de los programas sociales, pues las estrategias de intervención que se han desarrollado, ¿no? Como mencionaban también desde el inicio, DKT no solamente tiene la marca de condones Prudence, sino también comercializa otra serie de métodos anticonceptivos como DIU intrauterino de cobre, pero también hay opciones de DIU intrauterino de cobre con plata, hay inyectables, ¿no? También en algún momento se estuvieron distribuyendo ciclos orales o estas, digamos, las pastillas anticonceptivas, también pastilla anticonceptiva de emergencia, pruebas de embarazo. Entonces hay también una gran, digamos, varios canales por los que hemos intervenido como organización, no solamente desde el lado comercial, o sea, en el lado comercial podríamos decir que, y como seguramente lo han visto, pues los productos pueden estar desde las tiendas de autoservicio, Oxxo, 7-Eleven, como también farmacias, pero incluso también tenemos un área que ha enfocado mucho su esfuerzo a colaborar con médicos, ¿no? Con el sector de profesionales de la salud, como por ejemplo la alianza que tenemos con el doctor Francisco. Entonces la idea es como buscar también médicos que justo estén en esta misma línea de sensibilización y de aportar socialmente estos beneficios, ¿no? Y justo lo que hemos hecho a partir de eso también es lanzar las diferentes jornadas. O sea, tenemos, por ejemplo, programa de DKT en tu escuela, donde intervenimos con escuelas, centros comunitarios, pero también programas de colocaciones de métodos, como son las jornadas que realizamos sobre vasectomías. Entonces, sí es importante ese trabajo porque justo hemos encontrado de todo, ¿no? O sea, desde los mismos mitos que ya mencionamos durante el programa, hablando también de la población de mujeres sobre las opciones a las que entre las que pueden elegir, pero también al buscar nosotros profesionales de la salud con quienes generar alianza, pues encontramos también un montón de obstáculos, ¿no? O sea, de pronto médicos que no están actualizados, que ellos mismos tienen prejuicios, mitos, pero además los reproducen con las personas que van como sus pacientes. Entonces, sí, importante pues considerar, y lo hemos considerado para realizar estrategias en ese sentido, ¿no? De pronto también la doble moral que existe alrededor de la sexualidad en cuanto a que podríamos considerarnos una sociedad abierta, que quizá ya hay un bombardeo de información sobre la sexualidad, pero ya en lo privado, como bien dice, ni siquiera utilizamos el condón, ¿no? Para poder cuidarnos. Entonces sí son
pues caminos que han sido un tanto difíciles, pero que también, como bien lo menciona el doctor, son satisfactorios cuando se logra el impacto como lo que hemos tenido con las jornadas de vasectomías y también hablando de las otras jornadas de anticoncepción para mujeres. Muy bien. Importantísimo el trabajo que se hace, en verdad. Muy, muy importante. ¿Un comentario, Jesús? Pues sí, de hecho sí creo que lo que dice Daniel es muy cierto, como esta cuestión del doble discurso que tenemos como sociedad, de que hay un determinado progresismo públicamente, pero ya en lo privado pues la cosa es súper distinta, ¿no? Y sí, o sea, yo sí creo que la chamba que hace DKT, que está haciendo el IMSS, en este caso con los módulos de vasectomía, es súper importante. Porque sí, o sea, creo que también lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, es la participación del hombre en la reproductividad, volverla activa, ¿no? O sea, darle como este peso, darle esta responsabilidad que ya tenemos, pero que no ejercemos como tal, ¿no? Y eso pues es súper importante, o sea, creo que nos aterriza una realidad que no conocemos, porque normalmente quien lleva esa responsabilidad pues es la mujer, ¿no? O sea, claro, el uso del método, los efectos secundarios, que pues son incontables, ¿no? También sí. En ese aspecto es como, hasta las llevamos de ganar en ese aspecto. De hecho. Sí, creo que es importante atrevernos como varones realmente a, pues, si bien cuestionarnos este tipo de actitudes, también empezarnos a cuestionar un poquito de qué puedo yo hacer para esta propia responsabilidad y que pues incluso me pueda generar este placer en los encuentros sexuales, ¿no? O sea, es hasta benéfico para todos. Y bueno, nos quedan escasos 4 minutitos de programa. Como última pregunta, doctor, un buen amigo aquí por Instagram me menciona de manera anónima una duda que tiene respecto a la vasectomía también. Él pregunta: ¿qué tan cierto es que al momento cuando uno se hace la vasectomía puede perder potencia sexual? Es decir, que puede ocurrir afectar el desempeño como la disfunción eréctil. No, es completamente falso. Eso relativamente es un mito que nos ha costado quitar de la mente a los varones, y no tiene nada que ver la función de la zona genital. En este caso, la función masculina de la erección no tiene ninguna relación con la oclusión de los conductos. Yo, de manera coloquial o de un comentario un poquito más relacionado a los pacientes, yo les digo que es el mismo coche, pero sin aire acondicionado. El aparato funciona igual, simplemente el motor, las revoluciones, el ejercicio es el mismo, pero simplemente pues no vamos a tener aire. En este caso, la función masculina viene desarrollada por otros tipos de órganos, irrigación sanguínea, etcétera, y no tiene nada que ver con la expulsión del semen producida por los testículos. Y bueno, pues para no ahondar más en el tema, a mí me gustaría que nos diéramos la oportunidad de difundir estos métodos. DKT, la verdad es que está haciendo una labor impresionante en este sentido, ofertando este procedimiento que de manera natural y por los medios privados, para que conozcan, oscila entre 4 y 6 mil, 7 mil pesos este procedimiento. Entonces, este mes de noviembre celebramos el Día Mundial de la Vasectomía, y le voy a ceder el micrófono a Daniela para que los invite a las jornadas de fin de semana, pensar en aquellos hombres, para que no existan más pretextos de decir: no puedo ir porque estoy chambeando, porque estoy trabajando y no puedo descuidar. Bueno, no vamos a afectar esa parte, y DKT les tiene esa premisa de tener jornadas el fin de semana en un hospital privado, en una clínica particular, completamente gratis. Y bueno, pues gracias a la intervención de DKT, que en representación de Daniela, así es que le cedo los micrófonos para que ella nos pueda informar un poquito más. Excelente. Daniela, tus anuncios parroquiales. Muchas gracias. Aunque ya los había dado al inicio, los vuelvo a dar al final. Por favor. Justo las redes sociales son DKT México, Condones Prudence, y como lo menciona el doctor, tenemos todavía un fin de semana durante noviembre, que es 21 y 22, para poder realizar vasectomías de manera gratuita. Y justo también tenemos un número de WhatsApp que quizá voy a intentar dictarlo, que es el 55 60 66
8942. Y justo escribiendo aquí, mis compañeras que atienden este call center podrán darles toda la información, ¿no? Tanto de dirección, como cuáles son los requisitos que se piden, ¿no? Para asistir, qué horarios tenemos disponibles. Entonces sí es importante, si están interesados, que puedan contactar, porque ya estamos también llenando la agenda, ¿no? De este último fin de semana, y de todas formas guarden el contacto, porque de manera constante estamos realizando vasectomías, quizá ya no gratuitas, pero sí bajo cuotas todavía accesibles, bastante accesibles en comparación con el rango de precios que el doctor nos mencionó. Y pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias también por compartir. Gracias, doctor. Excelente, pues muchísimas gracias al doctor Francisco como a Daniela. La verdad es que de verdad les agradecemos muchísimo su tiempo para este espacio. Y bueno, con esto también pues ya nos despedimos, ya no nos queda casi ya tiempo de programa. Y sobre todo también agradecer aquí a la audiencia que estuvo pues participando con sus comentarios, con todos sus likes. Y bueno, para poder hacer de este programa, poder seguir trayéndoselos a ustedes y poder seguir comentando pues todas estas cuestiones de masculinidades y bueno, no sé, ¿qué otro comentario? Saludos. Pues muchas gracias, Daniela, muchas gracias, doctor Francisco. Súper valioso todo lo que nos compartieron hoy, tanto médicamente hablando como de parte de DKT. Y pues un gusto que en Jalisco haya este tipo de alianzas por parte pues de una organización pues privada, en conjunto con pues la institución pública, ¿no?, de salud de Jalisco, que es súper importante. Exactamente. Las redes sociales de este programa ya los conocen. Estamos como Re_Masculino en Facebook y @Re.masculino en Instagram. Pueden seguirnos ahí, pueden comentarnos, hacer cualquier tipo de aportación. Y bueno, nosotros nos vemos la siguiente semana en punto de las 7 p.m. Ahora sí, el martes, para seguir con el horario normal. Muchísimas gracias de verdad a nuestros invitados nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re Masculino.